las siglas de una definición bastante amplia, pero muy concisa, que es senior españoles para la recuperación técnica. La palabra senior nos está dando a indicar perfectamente que son personas ya jubiladas, mayores, unos más jóvenes, otros menos jóvenes, pero todos hemos cumplido ya los 60 años. Y bueno, que es una asociación que está desde 1989 implantada en toda España. Hay delegaciones en casi todas las provincias españolas. Y desde el año 1995 se declaró de utilidad pública, es decir, somos una asociación de voluntariado y por tanto beneficia las características que definen a todas estas entidades. ¿Y a qué nos dedicamos? El principal objetivo de SECO era practicar el envejecimiento activo, es decir, personas que han pertenecido al mundo de la empresa, ocupando puestos directivos, o empresarios que cesan o terminan su vida laboral, su vida profesional, y que es una forma de encontrar que puedan devolver a la sociedad parte de lo que ellos tienen, de los conocimientos que tienen acumulados. Y la verdad que siempre lo decimos, nosotros damos mucho, recibimos mucho más de lo que damos. Porque también da mucho. ¿Y en qué ámbito de voluntariado en el que trabaja la entidad? Pues en el ámbito del asesoramiento empresarial. No se nos caen los anillos, es decir, que atendemos a una ONG, a una entidad sin ánimo de lucro, a cualquier colectivo de desfavorecidos, que a empresas que pura y dura, ¿no?, que necesitan nuestros servicios. Antes siempre nos volcamos, la verdad que por vocación nos volcamos mucho más en los más necesitados, en este caso los emprendedores que empiezan, pymes que están a medio consolidar y también, por supuesto, cualquier entidad sin ánimo de lucro que requiere nuestros servicios para de formación, para seminarios, impartir una ponencia, conferencias, etc. Vale. ¿Las actividades de voluntariado que organiza el SECO? Normalmente la mayoría son dentro de nuestro ámbito específico, es prestar asesoramiento empresarial a personas que lo necesitan. Y luego también pues, colaboramos con otras entidades en otras actividades, como puede ser formación, seminarios, como te he dicho, y cualquier cosa que nos llama. La verdad que no sabemos decir que no a cualquier persona que nos llama, a cualquier entidad. Vale. ¿Cuál es el objetivo que quiere cumplir el voluntariado de la entidad? Nosotros, bueno, en principio no descartamos a nadie cuando quiere entrar en el SECO. Pero sí está claro que como tenemos una serie de servicios que prestar y intentamos prestarlos con el máximo rigor, el máximo profesional posible, buscamos un perfil que se adapte a esas necesidades que tenemos. Es decir, que eso además estamos controlados por entidades como AENOR y otras entidades que regulan y nos dan validez a los servicios que hacemos. Entonces la verdad es que tenemos que prestar un servicio de calidad. Es decir, que no descartamos a nadie en principio, pero sí buscamos a alguien que pueda aportar cosas. O sea, que aquí no se viene a pasar el rato, no es una tertulia, ni es un pasatiempo, sino sencillamente que es un colectivo muy profesional, que intentamos hacer las cosas lo mejor posible y que tenemos que estar al día y organizar. ¿En qué franja de edad, bueno, de edad más clara? Bueno, pues ahora tenemos ya algún caso también, bueno, hay 56 años, pero es normal que sean todos jubilados, que los 60 o 65 años ya hemos cumplido todo. Nuestro socio aquí es más viejo, quiero decir, de más edad. Tiene 73 años, 73, 74 años. Y pues estamos a los 65, a los 70 años, hermano. ¿Qué estudio o experiencia que deben poseer las personas? Antes decía que buscamos, no descartamos a nadie. Es decir, que te voy a decir, por ejemplo, que hay gente que a lo mejor no tiene estudios, ni tiene ninguna licenciatura, ni tiene ninguna cualificación profesional así destacada en plan de alto nivel, pero sin embargo tiene una experiencia laboral o profesional muy interesante. Por caso, hace un tiempo nosotros nos vino un voluntario para SECO que simplemente había sido encargado de una tienda textil, una multinacional española, ¿no? Tiene una experiencia enorme en cuanto a comercialización de productos textiles, aparatismo, etcétera, etcétera, y la verdad que nos prestó un servicio, digo prestó porque desgraciadamente falleció, nos prestó un servicio extraordinario y al principio se sentía un poco acomplejado, un poco diciendo que quizás no pudiera prestar a SECO cuando veía el nivel, ¿no?, de profesionales que estábamos. Y le dijimos el primer momento que nosotros que todo el mundo nos viene muy bien y siempre que venga con ganas de trabajar y que la experiencia que tiene acumulada era valiosísima. Es decir, que no descartamos ni en principio, pero vuelvo a repetir como antes decía, que buscamos un perfil que pueda después atender las necesidades que tenemos. ¿Y cómo se forma la persona voluntaria cuando llegan a ese punto? Yo me acuerdo que mi vida profesional decía que aprende física, aprende matemáticas prácticamente, ha evolucionado un poco necesita, digamos, actualizarse. Sin embargo, en el mundo empresarial, en la gestión empresarial, es que tienes que estar puesto al día constantemente. Entonces nosotros eso lo seguimos practicando.
¿Y cómo lo hacemos la formación? Que generalmente lo hacemos en las reuniones que organizamos semanalmente o también a través online, a través de cursillos y de actualización de conocimiento en cuanto a legislación, normativa. Lo que más nos está costando trabajo precisamente es la formación en redes sociales y el manejo de la herramienta de Internet y de las nuevas tecnologías. Ahí tenemos dificultades evidentes y obvias, pero de verdad que estamos poniendo toda nuestra mejor voluntad y estamos saliendo adelante. Desde su punto de vista y conociendo los objetivos y fines que tiene el SECOR, ¿cuál es el perfil del voluntariado que necesita? ¿Se demanda personas nuevas? Pues nosotros necesitamos principalmente gente que haya ocupado no puestos importantes, sino que haya tenido una trayectoria profesional laboral extensa en el mundo de la gestión empresarial. Y sobre todo en la gestión financiera, la gestión contable, la gestión económica y también en cuestiones de marketing y comercialización. Fundamentalmente, esos son los perfiles que vamos buscando, porque también son la demanda que más tenemos en nuestro servicio. ¿Y han cambiado los perfiles de los últimos años del voluntariado debido un poco a los tiempos de crisis que atravesamos? No, lo contrario, yo creo que no ha cambiado, sino que quizás haya más ánimo de ayudar que había antes. A lo mejor a la vista de la necesidad hay personas las que estamos. Porque luego otro cantar es decir, personas nuevas que se incorporen. Ahí tenemos grandes dificultades de incorporar gente nueva, ¿no? Cuesta mucho. Pero los que estamos, la verdad, es que cada vez más disposición. Quizás se deba también a que nos sentimos satisfechos, nos sentimos recompensados por la labor que hacemos y eso nos da un motivo para tener más ganas de hacer cosas, de trabajar más y la verdad que estamos prestando quizás más esfuerzos que hace unos años, especialmente por las necesidades que no son mayores. ¿Considera que se muestran activas las organizaciones de voluntariado de la provincia de Jaén? Pues yo la suerte que tenemos es que hemos contactado con varias entidades de este tipo en Jaén y la experiencia que tengo es totalmente favorable, muy buena, muy positiva. Incluso con algunas de ellas tenemos firmado convenios de colaboración, en el caso de CGDI, en el caso de Cruz Roja y además que existe una predisposición especial a colaborar con ellas y porque vemos el entusiasmo que ponen estas entidades, ¿no? y las ganas de trabajar y las iniciativas que tienen que de verdad es un ejemplo a imitar. ¿En qué medida las acciones de voluntariado repercuten en el entorno, en el día a día de la ciudadanía? Pues la repercusión es bastante, y quizás si no estuvieran las entidades, pues habría que inventarlas, porque las grandes entidades son. Lo que es cierto es que quizás no existe una respuesta por parte de la ciudadanía en cuanto a prestar colaboración a estas entidades en la medida que se necesita. Entiendo que hay a la gente que está, lógicamente no la vamos a criticar encima de que están, ¿no? Pero sí critico que haya necesidades, porque todas las entidades necesitamos, y sin embargo no haya mucha voluntad de gente normal y corriente que tiene tiempo libre de incorporarse a estas entidades. ¿Dónde reforzaría entonces el apoyo que debe prestar las organizaciones de voluntariado? Pues el apoyo implicarse cada vez más. Corremos el peligro de que algunas veces nos impliquemos de tal manera que no podamos abarcar. Una vez que ya estamos metidos, como pasa en el caso del SECOR, nos hemos metido en demasiados compromisos y estamos cumpliéndolo. Creo que satisfactoriamente, pero es cierto que algunos me decían, estamos trabajando ahora más que en nuestra época activa. Y la verdad es que por parte nuestra en un momento dado dice, bueno, prestamos nuestro apoyo, nuestro esfuerzo, tal y cual, pero por parte de la familia nos reclama, digo, bueno, si estás jubilado, a la suerte que tenemos más, contamos más contigo menos que antes, ¿no? Pero bueno, hay un compromiso y hay que responder, eso es cierto. Y por eso hago un llamamiento a que lo que antes insistía, en que hay gente que se podía incorporar, entonces las tareas las repartiríamos y nos tocaría menos trabajo. Pues era un poco también la última pregunta, como algo para cerrar la entrevista y para llamar a nuevos voluntarios que deben hacer los que quieren formar parte del SECOR. Pues yo creo que lo primero es probarlo. Es que igual que cualquier alimento, cuando lo pruebas y te gusta, ya no hace falta, por mucho que te digan, te convences, ¿no? Pues yo, la principal tarea que hacemos siempre que vemos a alguien, vente, participa en nuestras reuniones, participa en nuestras actividades. De hecho, sí, las 3 últimas incorporaciones que se han producido en SECOR han sido así. Gente que por casualidad ha asistido a alguna de nuestras intervenciones, en algún acto, en algún seminario, entonces hemos contactado con ellos y les hemos invitado a que asistan a otros más.
Y entonces cuando ellos mismos sean entusiasmados, sean convencidos. Los llamamientos que por el nivel de los medios de comunicación son importantísimos. Y también las asociaciones, que hay muchas asociaciones de cualquier tipo, como culturales, asociaciones profesionales, colegios profesionales, que ahí hay un campo que conoce perfectamente a personas que se han jubilado y que pueden aportar, dedicar por parte de su vida al voluntariado, en este caso a SECOM. Esperemos que es así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por la atención. Gracias, un placer.